Muy buenos días, mis amigos de YouTube. Una vez más con ustedes, Esther Santana, para presentarles nuestra palabra de Dios. Aquí la tenemos. La vamos a leer por muchos versículos y capítulos for long time, mucho tiempo, porque tenemos mucho que aprender. Pero no se vayan a ir de este programa y si por alguna razón tienen que irse, por favor después continúenlo porque estará muy importante. Va a hablar sobre el tema de hoy día en nuestras vidas, en nuestras iglesias y en nuestros gobernantes. Yo no hablaré en mi propio nombre, sino en el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque no son mis palabras, sino las que Dios puso en mi boca. Antes de empezar este tema, primero fui y oré y le pregunté a Dios, Señor, tú dijiste que iba a poner palabra en nuestra boca, que no tuviéramos ningún miedo de hablar, ni tampoco tuviéramos temor de qué vamos a decir o preocupación, porque tú pondrás palabra en nuestra boca en aquellos días. Y estos son aquellos días. Entonces vamos a hablar sobre lo que Dios ponga en mi boca. He estado repasando el libro de Isaías que habla para estos tiempos y también habló para los tiempos antiguos, en los cuales nosotros vamos a hacer una recopilación junto con el libro de Jeremías de las profecías. Estas profecías que se están cumpliendo hoy en día, que se cumplieron una parte ya, pero no han terminado de cumplirse. ¿Por qué? Porque es un tiempo que terminará solo cuando Cristo venga. Todas las profecías se han de cumplir aquí antes de la venida de Jesús. Entonces vamos a comenzar para no quitarle más tiempo. Primero vamos a hacer una corta oración y vamos a empezar este tema. Amante Dios que estás en las alturas de los cielos, tú que eres Dios, solo tú eres Dios, Dios omnipotente, Dios omnisciente, Dios omnipresente, Dios que está en todas partes y ve todo, que ve las injusticias y la justicia, que tú eres quien pone y quita reyes y tú eres el que da la sabiduría a todo el que la pide. Te pido, Señor, que nos dé ahora la sabiduría de entender estas palabras y pueda llegar a cada persona que tú la quieras mandar, porque no estoy tratando de decir mis propias palabras, sino la que tú quieres que tu pueblo escuche. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver. Comenzaremos con qué dijo Isaías cuando empezamos en Isaías 6. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. O sea, Isaías respondió, ahora lo decimos nosotros, porque ya Isaías es solo el recuerdo de quién contestó en ese tiempo, ahora tenemos que contestar nosotros. Y entonces respondí yo, he aquí, envíame a mí. Entonces, cada uno de nosotros somos ese Isaías. He aquí, envíame a mí. Entonces, vamos a ser enviados de Dios para predicar la verdad. Entonces dice aquí, y si quedaré aún en ella, estoy en Isaías 6:13. Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encima, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Entonces, aunque todo se ve difícil, aunque todo se ve que está siendo transformado y que ya la santidad no existe ni siquiera en las iglesias, quiero que sepan que aquí está prometido que así como cuando cae un árbol, ¿verdad? Que quede el tronco, así queda en una simiente santa, que quede el tronco, el tronquito, lo poquito, pero eso es la décima parte. Entonces hay un remanente y ese remanente es el que tiene que decir la voz de al alma, como lo hizo Isaías. Dice aquí, Isaías 6:7-14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿A quién nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a Jesús. Jesús fue hijo de una virgen, o sea, una mujer que Dios escogió para que tuviera un niño que se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y este niño es Jesús, porque Dios le dijo también que le llamaran Jesús. Entonces, el Cristo, Jesús. Jesús es nuestro Emmanuel. Entonces, ¿qué significa nuestro Dios entre nosotros? Pero siempre le he dicho en los videos, ¿es que acaso Dios hizo otro Dios y ya son dos dioses? Vamos a escudriñar eso aquí en la misma profecía del mismo que dijo esto, que fue Isaías. Vamos a ver qué dice él.
Por tanto, ya leí eso, pues el Señor mismo dará una señal. La señal era un hijo de una virgen, ¿verdad? Esa era la señal de que Dios está entre nosotros. Y se llamará Emmanuel, que significa Dios entre nosotros, Dios con nosotros. Entonces dice Isaías 8:19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a Dios? O sea, tú tienes que ir donde un adivino que te diga las cosas. No, dice el pueblo de Dios consulta a Dios. Consulta a Dios es ora a Dios. Dios te revela lo que Él quiere. Dice, no consultará el pueblo a Dios, consultará a los muertos por los vivos. Cuando tú consultas a un adivino o tú consultas a un vidente que no está eh, correctamente en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en contra de los videntes y en contra de los que hacen hechicerías y los que hacen adivinaciones. ¿Por qué? Porque el que quiere escuchar la voz de Dios tienes que escuchar la profecía de Dios. Esta es la verdadera forma de saber el futuro. El futuro está en los profetas que Dios dio, no los que son personas que se dicen a sí mismos adivinos. Estas personas son eh, rechazada por Dios totalmente. Entonces dice aquí, ¿no consultará el pueblo a Dios? O sea, a un Dios vivo. ¿Por qué ha de consultar a los muertos? Consultará a los muertos por los vivos. Aunque usted vea a la persona hablando, caminando, riéndose, si no está en el camino de Dios, si es una persona que se dice ser adivino o hechicero, esta persona está muerto delante de Dios. No tiene a Dios. Y todo el que no tiene a Dios está muerto, aunque tú lo veas respirando. Dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si usted no predica esto, a usted no le ha amanecido, eso usted no está en el camino de Dios. Usted está muerto también, porque Dios es real y el único que puede dar a cada persona una salvedad de lo que va a suceder es Dios a través de la Biblia y a través de sus profetas, nada más. Dice aquí, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Estas personas, cuando ven que no les salen las cosas como quieren, entonces maldicen a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no han ido detrás de Dios, sino detrás de falsos dioses. Entonces vamos a ver lo que dice aquí. Dice, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas, sumidos en la mentira, en la oscuridad, porque no tienen la luz de Dios. Entonces dice aquí, en Isaías 9, lo tengo subrayado, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Nefalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Entonces no será para siempre que ellos estarían en oscuridad. ¿Por qué? Porque cuando viniera en Galilea de los gentiles, el que le iba a abrir los ojos de la verdad, ellos iban a qué? A escuchar la voz de ese que iba a venir de Galilea de los gentiles, que es el que hablamos ahorita, que vendría, que se llamaría Emmanuel, y entonces iba a salvar este mundo que estaba en oscuridad por completo, que ya estaba buscando de personas que le adivinaran las cosas, se habían olvidado de Dios. Entonces, cuando usted ahora, que ya sabe que Cristo vino, usted se olvida de Cristo, se olvida de Dios, y usted comienza a buscar adivinos y que Ostradamo, que le dice las cosas, que un vidente de por aquí le dijo otra cosa, usted está haciendo lo mismo que estaban haciendo aquellas personas. Sin embargo, ya usted tiene la luz de Cristo, porque dice aquí que aunque ellos estaban en oscuridad, vino una luz a ellos para que ellos enderezaran sus caminos y no se pierdan, porque el interés de Dios no es que la gente se pierda en la mentira y se quede muerto, sino que reciban la vida a través de la vida de Cristo, porque todo aquel que recibe a Jesús recibe la vida. Entonces vamos a ver, continuar con el tema, porque recordemos que dijimos al principio que si creemos que Jesús es otro Dios o si Jesús, porque solamente hay un Dios, porque dice que es Dios con nosotros, Manuel. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Dice, en
Isaías 10:1. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Entonces, estamos en un mundo donde la gente se lleva mucho de lo que dice, por ejemplo, el líder, los gobernadores, los líderes. Entonces, esos creemos que porque son un montón, tienen la mayoría tiene la razón. Sin embargo, recordemos que empezamos diciendo que viene un tronquito, que es una décima parte, o sea, es la minoría la que tiene la razón, no la mayoría. La mayoría fue la que dijo, sacrifíquenle, sacrifíquenle, porque se oían más alto. No es quien habla más alto, no es quien hace más bulto, no es quien tiene más populacho, es a veces, como dice aquí, quien pasa desapercibido. Este es el que está diciendo las cosas correctamente, pero tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Si no es conforme a la palabra de Dios, no importa que sea pequeño, que sea grande, no está haciendo lo correcto. Tiene que ser que esté concentrado en lo que dice la Biblia. Entonces vamos a ver lo que dice aquí. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Entonces vemos que aquí habla de que padre contra hijo, hijo contra padre. Esto lo dijo Jesús también cuando vino. Y aquí lo está diciendo Isaías, que el hermano no tendrá piedad de su hermano. Entonces tenemos la historia de Manasés y Efraín, que eran los dos hijos de José, y que Jacob lo bendijo a los dos y le dio la bendición. En vez de dársela a José, se la dio a los dos hijos de José y le dijo que Efraín iba a estar por encima de Manasés, porque Efraín era que era el niño menor, pero a él fue que dio la bendición, así como Jacob era el menor entre él y su hermano, y aunque era mellizo, él era el menor porque nació último, salió último del vientre, Dios le dio la primogenitura a Jacob. Pero aquí también está Jacob dando la primogenitura a Efraín. Y aquí dice que ellos dos iban a pelearse entre hermanos. ¿Por qué iba a venir ese pleito entre hermanos? Esto que nos dice a nosotros en el tiempo de hoy, que aún dentro de nuestra propia iglesia, de nuestros propios hermanos, también habrá diferencias, porque siempre Satanás está ahí para desviar a algunos y poner hijos contra hijos, hijos contra hermanos, contra padres, hermanos contra hermanos, padre contra hijos. ¿Por qué? Porque aún dentro de nuestras propias iglesias hay diferencia. ¿Por qué hay diferencia? Porque Satanás entra a la cizaña. La Biblia dice que solo Jesús cuando venga podrá sacar esa cizaña, que no podemos sacarla nosotros. Cuando nosotros tratamos de sacar la cizaña es cuando se arman los pleitos y las guerras. Pero cuando nosotros dejamos que sea Jesús quien haga eso, nosotros solo tratamos de orar. Porque eso que Dios nos manda, a orar y perseverar en la oración y en la enseñanza, no hay pleito. El que comienza el pleito es el que no tiene razón. ¿Ve? ¿Quiénes fueron los que comenzaron a pelear con Jesús, los que comenzaron a matar a Jesús, los que comenzaron a perseguir a Jesús? Los que no tenían la razón. Y así pasa en los tiempos de hoy. Quien comienza el pleito no tiene la razón. ¿Por qué? Porque el que tiene la razón está quieto, está tranquilo, está en paz. Pero el que no tiene la razón siempre tiene el deseo de pelear, siempre tiene el deseo de escupir al otro, como escupieron a Jesús. Tiene siempre el deseo de asesinar al otro. Eh, es totalmente un caso de psicología. Usted se pone a mirar la psicología y todo le dice eso. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama lógica, la lógica. Aunque la Biblia dice que Dios está contra toda lógica humana, pero hay una lógica que no es humana. Estamos hablando de la lógica de Dios. La lógica de Dios es que nosotros tenemos que ser buenos, que nosotros tenemos que ser amables, que nosotros tenemos que humillarnos delante de Él, que tenemos que ser semejante a Jesús. La lógica humana te dice, la ley del talión. Si te sacan un ojo, saca el otro ojo al otro. Si te matan un hermano, mátale tú un hermano al otro. Si te agreden, agrede.
Si hacen guerra contra ti, responderé con misiles, con más guerra todavía. Porque esa es la lógica humana. Estamos defendiendo nuestra vida totalmente y decimos, oh, es para que la cruz llegue a la ajena, a mi casa que llegue a la ajena. Esa es un espíritu que no es de Dios. Porque el espíritu de Dios es dar la vida por el hermano. Cuando usted escucha a un pueblo donde dice, nosotros somos de Dios, pero tenemos que defender nuestra vida, tenemos que defender nuestra nación, tenemos que defender todo lo que somos, está peleando porque no tiene a Dios. En ese momento, aunque después se arrepientan, pero en ese momento están hablando en el nombre del diablo, porque el único que vino a matar, a destruir, a dañar fue Satanás. Satanás no quiere ver la gente viva. Por eso él quiere engañar, dice que vino como león rugiente, buscando a quien devorar, a acabar con todo el mundo, a destruir a todo el mundo. Porque Dios es la vida y eres la muerte. Satanás es la muerte. Y él quiere que todo el mundo esté condenado a muerte como está él. Él no se quiere ir solo. Entonces nosotros tenemos que aprender a pelear con Jehová. Jehová lo ha, lo ha enseñado en toda la historia de la Biblia. Mientras que otros peleaban con jabalina, con escudos, él decía en el... bueno, tenemos la historia de David, que David le dijo a Goliat, mientras que tú vienes con espada y jabalina, yo vengo en el nombre del Dios viviente. ¿Y quién ganó? El que tenía una piedrecita. ¿Por qué no fue la piedrecita que mató al Goliat? Fue la fe que tenía David en el Dios verdadero que era el que peleaba por él. Si tú no tienes fe, aunque Dios es poderoso, tú no puedes vencer al Goliat, porque Dios te va a vencer al Goliat cuando tú muestres tu fe, porque Dios es poderoso para destruir incluso al mundo entero. Jesús podía bajar de la cruz y destruir a todos, pero Él nos quiere enseñar la humildad. Dios nos quiere enseñar el amor. Dios nos quiere enseñar que con amor se vence al diablo. Cuando el diablo provocó a David, David, en el nombre de Dios viviente, tiró la piedrecita y Dios la llevó directamente a la cabeza del gigante. Y una piedrecita destruyó un gigante que tenía muchas armaduras para cubrirse de cualquier espada. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dejar que Dios pelee nuestras peleas, pero tenemos que creer en Él y no ser violentos, no ser jactancioso, no ser como orgulloso y decir, oh, yo sí soy fuerte, yo sí soy inteligente, con mi fuerza yo podré hacer esto, porque no es en tu fuerza, es en la fuerza de Jehová. Entonces también tenemos la historia de Gedeón. Gedeón tenía que pelear con muchos miles de personas, de guerreros fuertes, bien armados, y ellos no tenían tantas armas, incluso Gedeón ni siquiera era guerrero, era un muchacho que se había puesto, criado en la granja, haciendo, sembrando y cosas así. Entonces, él tenía fe. La fe fue que lo condujo a él a pelear. Pero Dios sabía que su fe necesitaba más fe, todavía más refuerzo de fe para que él no se creyera que por él ser fuerte era que iba a ganar la guerra. Y le redujo el grupo de seguidores que iban con él. Y se lo fue reduciendo más y más y más hasta llegar a un mínimo, mínimo, tan mínimo, que era imposible humanamente hablando que él venciera a esas personas con las cuales se iba a enfrentar. Sin embargo, Gedeón ganó la guerra. Ganó la batalla. ¿Quién gana la batalla? Es Jehová. Jehová de los ejércitos. Jehová el gran guerrero, porque Jehová es de los ejércitos ¿de qué? De los ejércitos de los ángeles, que los ángeles son los que pelean con nosotros, no es nosotros solos, porque Dios manda a sus ángeles, su ejército de ángeles a pelear por nosotros, donde quiera que vayamos. Pero Dios te dice, estate quieto, yo soy Dios. Y yo le voy a demostrar cómo Jesús pelea la batalla. Jesús no pelea la batalla con agresividad, no con almas físicas. Hay otras armas que son más fuertes. Y estas armas dependen de tu fe, claro está. Dice aquí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Entonces ahí estaba la promesa de Jesús que vendría a defendernos. Entonces, ¿contra quién es nuestra guerra? ¿Contra los demás hermanos?
porque que así que Satanás quiere poner guerra hermano contra hermano. Todos somos hermanos porque somos hijos de quién, de Adán y Eva, somos descendientes de Adán y Eva. Y Adán y Eva fue creado por Dios, todos somos hermanos. Dios no desea que ni mueran los enemigos de Dios, ni mueran los amigos de Dios. Dios desea que los que son enemigos de Dios se conviertan al Evangelio. Y para eso está Isaías. Isaías estaba allí para advertirles a ellos que debían arrepentirse y que vendría un Mesías y que ese Mesías estaría pronto entre nosotros para salvar no solamente al pueblo de Israel, sino al mundo de los gentiles, lo que tenían otros dioses que creían en ese mundo oscuro donde buscaban dioses muertos que no ven, no oyen ni entienden. Dice aquí, entonces Ezequiel, estamos hablando en Isaías, oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Jehová de los ejércitos. ¿Y dónde podemos encontrar esa misma palabra? En el cuarto mandamiento, donde dice, perdón, acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y es aquí donde está diciendo Ezequías, el rey Ezequías del pueblo de Israel, del pueblo de, del pueblo de Dios, del remanente de Dios. Tú hiciste los cielos y la tierra. Dentro de un mundo que estaba totalmente habitado con miles y miles de personas, había un remanente pequeño, un remanente que ni siquiera era guerrero, un remanente que le gustaba solamente hablar de su Padre Dios. Sin embargo, este pueblo tuvo que enfrentarse a muchos enemigos. No porque Dios quería que peleara con esos enemigos, porque Dios no quiere matar a nadie, sino porque por su falta de fe, a veces ellos buscaban vencer con sus propias fuerzas y ahí buscaban la guerra y peleaban. O decían, tenemos que defendernos de lo que nos están agrediendo, o tenemos que obedecer a Dios, que nos dio que fuéramos a ese lugar y que habitáramos ese lugar. Pero en realidad Dios lo que le estaba diciendo, yo le entregaré en su mano ese lugar. Dios era quien te lo iba a entregar. Dios no te manda a pelear. Dios te manda a que predique para que se arrepientan, para que ellos, así como predicó en Nínive. Dios manda a Jonás, vete a predicar a Nínive. Jonás lo que quiere es que destruyan a Nínive, porque Nínive es muy malo. Es demasiado malo. El mismo Dios lo reconoce, por eso Dios lo quiere destruir, porque son gente mala. Entonces, Nínive que lo único que está haciendo es lo que ellos aprendieron desde que nacieron, a ser malos, no conocen la verdad de Dios, no conocen el Evangelio, no conocen que hay que ser bueno para poder estar vivo, ellos siguen siendo malos. Pero Dios manda a Jonás a decirle quién es Dios, que hay una promesa de salvación para los que aceptan a Dios, que ellos están siendo malos, que van a ser destruidos, y Jonás no quiere ir, porque Jonás lo que quiere es ver todo el mundo destruido. Porque Jonás se quiere poner en el lugar de Dios. A veces nosotros los cristianos queremos ver a todos los impíos destruidos, a los que andan bebiendo romo, a los que andan fornicando, a los que andan atracando, a los que andan estafando, a los que andan engañando y no le queremos predicar. Y nosotros queremos el Dios para ellos y ya los sentenciamos a muerte. Pero aquí dice que hay un Dios que fue enviado para salvar al mundo, no solo a los israelitas, que también estaban en pecado. Al pueblo de Dios también está en pecado, porque también ellos se llenaron de orgullo y se olvidaron del verdadero Dios, que no es orgulloso, Dios es un Dios humilde. Y por eso Jesús vino a enseñar la humildad. Entonces vamos a continuar aquí. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Entonces Ezequiel reconoce que Dios hizo los cielos y la tierra, pero no basta reconocerlo, hay que obedecerlo. Él lo reconocía, pero no lo obedecía. Entonces dice aquí, estas son las palabras que Jehová habló contra él. ¿Contra quién? No fue contra Ezequiel. Esto fue contra, porque Ezequiel, aunque estaba en los caminos malos, Dios ayuda a Ezequiel. Porque cuando tú oras a Dios, a un Dios, sabe que tú has fallado. Dios no te deja solo. Dios te perdona. Dios es misericordioso, tardo para la ira y grande misericordia. Entonces dice aquí, entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, ¿verdad? Porque Ezequías estaba siendo amenazado por el rey de Asiria. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece detrás de ti, mueve su cabeza
la hija de Jerusalén, ¿a quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. ¿Por qué Dios dice que era contra el Santo de Israel? Porque cuando Senaquerí, rey de Asiria, ofende al rey Ezequías, aunque Ezequías era un hombre mortal lleno de defectos, él no se puso contra Ezequías, sino contra el Dios de Ezequías, que ese sí era perfecto. Él le dijo, vamos a ver si tu Dios puede librarte, porque yo he destruido todos los demás pueblos que son más grandes que tú, tienen más batallones que tú, están mejor armados que tú, contra ti. Si yo pude vencer los dioses de aquellas personas, ¿cómo no voy a vencer a tu Dios? Pero ¿qué le dice Ezequías? Que él es el hijo del Dios viviente, que hizo los cielos y la tierra, el único Dios verdadero. Ezequiel estaba exaltando al Dios verdadero. Y cuando tú exaltas al Dios verdadero, aunque tú tengas todos los defectos que tenga, que debes de mejorarlo, porque eso no te exime de que Dios te tome en cuenta eso, porque Dios también, todo el mundo tiene que tener un encuentro personal con Dios. El que se pone contra los que están siguiendo el Dios verdadero es con Dios que están peleando. Dice aquí, estás peleando contra el Santo de Israel. ¿Cuál era el Santo de Israel? El Santo de Israel. Estás peleando contra el Santo de Israel. Estás peleando contra el Dios de Israel. Contra el Dios que predicaba Israel. Contra el Dios de quien hablaba Israel. Contra el único Dios verdadero, el Dios invisible, el Dios que no es de talla, el Dios que no es de madera, el Dios que no es un artífice hecho de plata ni de oro, el Dios que no es hecho por un muñeco al cual tú vas a adorar, es un Dios real. ¿Entienden? Es un Dios que ejecuta, un Dios que acciona, un Dios que da resultados. Dice, por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipres escogidos. Llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus faraces campos. Yo cavé y vi las aguas y con las pisadas de mis pies sacaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice? Entonces, cuando Satanás a través del rey de Asiria dice que él subirá hacia las alturas y destruirá a todo el mundo y que sus carros destruirán todo. Entonces Dios le responde a través del profeta Isaías, ¿no has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombro. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde como heno de los terrados que antes de sazón se seca. Entonces, aquí vamos a saltar un poco a Isaías 38. Estábamos leyendo Isaías 37, 22 hasta el 28. Ahora vamos a leer Isaías 38 desde el 30 hasta el 35. Vamos a ver qué pasó con ese rey. Dice, y esto te será por señal. Comeréis este año lo que nace de suyo y el año segundo lo que nace de suyo y el año tercero también sembraréis y segaréis y plantaréis viña y comeréis su fruto. Y lo que hubieres quedado de la casa de Judá y lo que hubiese escapado volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Está Dios tomando como, Dios siempre ha hablado como poniendo ejemplos de la naturaleza. Él está enseñándole ahí a ellos que aunque están en pecado y el rey ese rey poderoso lo quiere destruir, Dios le está diciendo, ustedes van a comer de este año, el otro año y el otro año, porque ustedes no se van a morir, es lo que le está diciendo. Y también le está diciendo, dice, porque de Jerusalén saldrá un remanente.
un remanente, o sea, de Jerusalén, que está así todo mal formado, lleno de pecado, va a salir un grupito que va a ser fiel a Dios, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. Entonces, de ese grupo del pueblo de Dios que no estaba haciendo lo correcto, iba a salir un poquito de personas que se llaman el remanente, que iban a hacer lo que se salvan. No son todo lo que están ni están todo lo que son, recordemos eso. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces estas personas serán celosas de Jehová. O sea, no permitirán que haya fornicación en su pueblo. No permitirán que haya falsedad en su pueblo. No permitirán que haya idolatría en su pueblo, ni que otras naciones vengan a traer su cultura falsa y le enseñen mentiras. ¿Ves? Entonces este remanente pequeño seguirá siendo auténtico, integral. Entonces dice, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ¿verdad? Eso fue lo que Dios le contestó al rey de Asiria, ni arrojará saeta en ella. O sea, tú no vendrás a traer muerte a ella. No entrará en esta ciudad ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. O sea, tú no vendrás a poner tu bandera de gloria aquí, porque Dios te va a evitar eso. Dice, por el camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Pero aquí recordemos que Dios comenzó hablando que en contra de una guerra que no es la del rey de Asiria. Comenzó hablando de que el diablo que se subió sobre las alturas y se que quiso, dice, vamos a repetirlo, dice, eh, estas son las palabras que Jehová habló contra él. La Virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece detrás de ti, mueve su cabeza, la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por mano de tu siervo más has vituperado al Señor y dijiste, con, con la multitud de mis carros, o sea, ¿por quién dice aquí que él estaba hablando? Dice, por mano de tus siervos has vituperado al Señor. Tú estás por medio él está hablando a Satanás, por medio de tus seguidores, de esos hombres que andan detrás del pueblo de Israel, o sea, del pueblo santo, y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus ciprés escogidos. Llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus faraces campos. Él está hablándole a Satanás ahí. Él le dice que esas personas que andan detrás del pueblo de Siria son los siervos de él, son sus siervos. ¿Por qué? Porque no obedecían a Dios, estaban en oscuridad, eran sus siervos. Entonces, esa persona que estaban detrás del pueblo de Dios no estaban en el nombre de ellos mismos. Ellos ni siquiera sabían lo que estaban haciendo. Ellos estaban en oscuridad. Ellos estaban perdidos. Ellos solamente estaban siendo guiados por el diablo. Estaban siendo sus discípulos. Se lo dice Dios aquí. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes. ¿Quién es que siempre quiere subir a las alturas de los montes y ser por encima de Dios? El diablo. Dice, con con mis carros a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros. ¿Qué son los altos cedros? Simbólicamente, los altos cedros de Dios, que Dios siempre está en lo alto. Dios es el que está en las alturas. Satanás siempre está en las tinieblas. Sus cipreses escogidos, llegaré hasta su más elevados cumbre. Satanás siempre quiere llegar hasta lo más elevado, donde está Dios. Dios está en los altos cielos. Dios está por eso es que siempre cuando oramos decimos en las alturas de los cielos. Recordemos la oración de modelo de Jesús, que dijo, orad de esta manera. Amante Dios que estás en los cielos, ¿verdad? En las alturas de los cielos. Pero Satanás, que está en las tinieblas, en lo más profundo de abajo, porque fue expulsado del cielo, él quiere subir a las alturas de los cielos. Entonces aquí usa sus siervos, como dijo el profeta Isaías, que Dios le dijo que le dijera, por mano de tus siervos has vituperado al Señor.
¿Por mano de quién? Del rey de Asiria había vituperado al Señor. Pero hoy decimos esta historia con el rey de Asiria, pero esto no pasa nada más con el rey de Asiria. Con todas aquellas personas que se dejan usar por Satanás, que persiguen al pueblo de Dios donde quiera que esté, en cualquier nación, pueblo, tribu o lengua. Porque recordemos que antes, en aquel tiempo, era solo el pueblo de Israel, pero que hoy en día el pueblo de Israel no es un pueblo físico. El pueblo de Israel es todo aquel que invoca el nombre del Dios viviente, el nombre del Dios verdadero, al que hizo los cielos y la tierra. Entonces, vamos a continuar con este relato, porque estamos en Isaías 38, 35, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla. ¿Qué hará Dios con ese remanente que va a quedar? Tanto con el remanente que quedó en el tiempo de Isaías contra el rey de Asiria, como con el remanente que queda en nuestros días. Hay un remanente en el mundo entero que está invocando el nombre de Dios. Somos poquitos, pero esos poquitos estamos llamados a decir, como Isaías, la verdad. Estamos llamados como al rey Ezequías, que aunque era un rey que había cometido errores, Dios le permite que él invoque su nombre y le da la victoria. ¿Por qué? Porque está invocando al Dios verdadero. Aunque usted tenga problemas de cualquier índole en su vida, si usted es la persona que sabe la verdad, que hay que invocar al que hizo los cielos y la tierra, el cuarto mandamiento donde se habla de quién es el verdadero Dios, el Dios invisible, levante su voz y cambie su vida y humíllese delante de Dios como hizo el rey Ezequías, para que Dios siga bendiciéndolo y ganando sus batallas. Dice aquí, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Entonces vemos que cuando Dios te salva a ti, aunque tú seas un pecador y tú tengas miles de dificultades para ser un verdadero cristiano, Dios no te salva por amor a ti porque tú no eres un santito. Dios te salva por amor a sí mismo. Porque cuando Dios demuestra a través de ti que eres el Dios verdadero, Dios le está demostrando al mundo quién es Dios. Y eso es lo que Él quiere que el mundo conozca quién es Dios. Porque si el mundo no conoce quién es Dios, entonces el mundo se pierde. Porque el mundo seguirá detrás de dioses muertos. Porque ellos quieren seguir a alguien. Como una vez le pasó a Saulo. Él llegó, él estaba predicando en todas partes. Recordemos que él fue el que se cayó y quedó ciego cuando iba cabalgando. Yo iba a decir manejando, pero en aquel tiempo no se usaba carro. Iba cabalgando hacia la ciudad de Damasco, detrás de los cristianos, persiguiendo a los cristianos. Y Dios le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosa contra el aguijón. ¿A quién perseguía acá, Pablo? Perseguía a los cristianos, pero Dios le dijo, ¿por qué me persigues? Jesús le pregunta, ¿por qué me persigues? Porque cuando tú persigues a un cristiano, tú estás persiguiendo a Dios. Y esto fue lo que le pasó al rey de Asiria. Él estaba persiguiendo supuestamente a Ezequías, pero él estaba persiguiendo era a el santo de Israel. Porque cuando tú eres perseguido, no creas que es la persona que te está persiguiendo. Invócale a Dios porque es el diablo que te está persiguiendo y es Dios el único que puede vencer al diablo. Tú con tu propia fuerza no puedes vencer a Satanás. Por eso es que le dije ahorita que no es porque tengamos fuerza, que Dios le quería demostrar al pueblo de él, que no era porque tuvieran muchas armas, que eran armas para pelear, que no era porque tuvieran más fuerzas físicas, que quien venciera era Dios, porque la guerra es contra Dios. Y quien manda a pelear a favor tuyo es Dios con su ejército de ángeles, porque es contra un demonio que anda detrás de ti, que tú no lo ves, pero Dios lo ve. Entonces tú solo puedes vencerlo con oración. Entonces dice aquí, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. ¿Por qué dice por amor de David mi siervo? Recordemos que David fue conforme al corazón de Dios. Aunque David tuvo miles de dificultades para servirle a Dios, porque cayó en tentaciones humanas. Que yo te estaba diciendo ahorita, no es porque tú hayas caído en tentaciones humanas que Dios no te va a escuchar, sino porque tú siempre vas a invocar el nombre de Dios que Dios te va a escuchar. Entonces, ¿estaba bien lo que David hacía malo? No, Dios también le dio su castigo a David para que se reconciliara con Dios, porque si no, David iba a perderse. Entonces, aunque Dios te manda tribulaciones por tus pecados, cuando tú eres atacado por Satanás y tú invocas el nombre de Dios, Dios te salva, porque Satanás te quiere destruir de todas las maneras.
Primero te quiere destruir porque te hace caer en tentaciones y tú caes en la tentación. Pero recordemos que también la Biblia dice que a veces las tentaciones no vienen solo de Satanás, sino de tu propia concupiscencia, porque tú solamente por ser humano ya tú decides eh, darle gusto al cuerpo y el cuerpo te pide pecado porque estamos en un mundo de pecado. Pero tú tienes que luchar contra todos esas cosas que te llevan a pecar. Entonces, Satanás te quiere destruir, pero también tu propia concupiscencia te lleva al pecado. Entonces, tú tienes que luchar contra esa concupiscencia y contra esa forma en que Satanás te quiere destruir, que es a través de las tentaciones. Entonces, también hay otra lucha que no tiene nada que ver contigo, sino la que viene de afuera, la que viene de Satanás directamente a través de una persona que es siervo de Satanás, como Dios le dijo a través del profeta Isaías a, al rey de Asiria, porque ellos eran siervos de Satanás. Y Dios les responde a Satanás, porque tus siervos, eran varios, tus siervos han dicho, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes. O sea, voy a destruir a los pueblos de Dios. Entonces Satanás cree que destruyendo el pueblo de Dios, él va a subir. Pero Satanás está engañándose a sí mismo y engañando a los demás, porque eres un engañador, es el padre de la mentira, recordemos eso. Entonces dice aquí, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor de David, mi siervo. ¿Por qué David era su siervo? Porque aunque tenía muchas dificultades, luchó contra ellas. No se quedó pecando. David luchó con todas las fuerzas de su vida y de su fe. Él se humilló delante de Dios y reconoció en todo momento que él era el que pecaba y que no era Dios el culpable de sus problemas. Que cuando él tenía un problema era porque él había fallado a Dios, porque él tenía que recuperar su vida con Dios y él tenía que humillarse delante de Dios. Cuando el hijo de David muere, él le dice a Dios que lo perdone, que le perdone la vida a su hijo. Pero él sabía que había pecado, él lo reconocía. Y cuando él ve que su hijo muere, aún él se haya humillado y Dios no le perdona la vida a su hijo, él no está contra Dios, él no dice, oh Dios, qué malo eres, me mataste a mi hijo. Él reconoce que fue él quien mató a su hijo a través de su pecado. Porque si él no hubiese pecado, su hijo no hubiese muerto. Porque si él no hubiese pecado, ese hijo ni siquiera hubiese nacido. Porque ese hijo nació debajo de qué? De una, de un asesinato que hizo David, porque él puso enfrente al esposo de la madre de su hijo, para que cuando su hijo naciera, creyeran que era que ella había enviudado y que no fue en el tiempo en que ella estaba casada y que él fue un rey que usó una mujer casada. Entonces, perdón, este pecado llegó tan fuerte delante de Dios que Dios le manda un profeta y el mismo que se sentencia es el mismo David. Dios le dice, había un pastor que tenía una ovejita que la acariciaba de día y de noche y que solo sentía que tenía esa única ovejita. Pero había un pastor que tenía muchas ovejas y este pastor, más o menos es ese relato, no recuerdo exactamente porque hace mucho que no lo leo, pero sí, esa es más o menos la idea. Y había otro que tenía muchas ovejas y él cogió la única ovejita que tenía, este pastor, y se la quitó. Entonces, después lo mandó matar. Entonces, David no entendió al profeta porque Dios siempre habla con la naturaleza para que la gente como que caiga en la realidad. Entonces, cuando David, como un rey muy honesto y demasiado justo, dice, este rey, este pastor que se robó esa ovejita, la única ovejita, y se la mató, o mató al dueño, no recuerdo bien exactamente a cuál fue de los dos, pero este merece morir, definitivamente merece morir. Y entonces el profeta le dice a David, ese rey eres tú. Y ahí fue que David entró en razón. Oh, yo mismo me he condenado a muerte, yo merezco morir, porque yo tenía yo siendo rey tenía muchas mujeres que escoger y escogí la única que tenía, esa persona, no tenía más. Entonces, él se sentenció y Dios en su misericordia, aunque no murió David, murió la descendencia de ese pecado.
que fue que ella estaba encinta, aun cuando su esposo estaba vivo de un hombre que no era su esposo. Y él, conociendo que él era casado, que ella era casada y que él era su cielo, su amigo, su compañero, su, era fiel a él le quita su única ovejita y se la coge para él teniendo el tantas. Entonces él comprende que él tiene la culpa y aún así, él siendo culpable, él pide a Dios misericordia, se tira 7 días en el cual no comía, ni bebía, ni se bañaba, ni nada, y se tiraba al suelo para que Dios le salvara a su hijo, pero Dios permitió que su hijo muera. Aunque después se lo repuso con el rey Salomón, que también él fue el que después fue el que sustituyó al que murió, le hizo conocer a David que lo que él hizo tenía una consecuencia y él mismo se sentenció a la muerte. Él dijo, paga, es muerte. Aunque los hijos no pagan por los pecados de los padres, en este momento en que Dios toma esta decisión, Dios tiene el control. Dios sabe cuál fue la razón, porque el siervo David tenía una misión. Aunque él estaba en pecado, había una misión. Había una misión para David. Pero David en su pecado estaba él mismo sentenciándose a muerte. Entonces, si él se moría, ¿cómo iba a continuar la misión? Si era con David la misión. Porque David tenía el corazón conforme a Dios, pero David fue llevado al pecado por la concupiscencia de sus propios deseos carnales. Entonces, ven lo difícil que es mantenerse firme en los caminos de Dios, aún siendo un siervo de Dios escogido por Dios. Entonces, cuando la persona, siendo escogida por Dios, comete pecado, tiene consecuencia del pecado, consecuencias terribles, aunque Dios te continúe usando. Entonces tenemos que pedirle a Dios perdón y tenemos que evitar meternos en esos pecados que nuestra propia concupiscencia nos lleva a hacer, aunque sabemos que Dios es misericordioso y que Dios es tardo para la ira y grande misericordia, porque nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte, muerte eterna, muerte. Y Dios vino a morir por esa muerte eterna, pero hay muertes que son físicas, que lamentablemente no queremos que pasen y pasan, porque Dios corta de raíz al que no sirve a Dios. Y a veces son las dos muertes que la persona tiene, tanto la muerte eterna como la muerte física. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con respecto a eso. No decir, oh, Dios como quiera nos va a perdonar, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno, pero Dios es justo. Dios no puede ser eh, un, ¿cómo te digo? Es como que Dios le aplica la justicia totalmente a otra persona, pero que a ti, porque tú eres su hijo, no te va a aplicar la justicia. Porque Dios, si Dios es justo, Dios tiene que aplicar la justicia imparcial. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba Derecho, había una estatua así, como una mujer que tenía dos balanzas, y las dos balanzas tenían que estar del mismo nivel. Y decía justicia. No hay distinción de persona. Todo el mundo tiene que ser obediente a la justicia, tanto a la de Dios como a la de la tierra, siempre y cuando la de la tierra no esté por encima de la de Dios, porque Dios está por encima de toda justicia, pero sí debemos obedecer la justicia. Entonces, dice la Biblia que debemos obedecer la justicia. Entonces dice aquí, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. David reconoció que él era pecador y siguió sirviéndole a Dios, siguió arrepentido, siguió dándole a Dios las gracias por haberlo perdonado y le siguió pidiendo perdón a Dios por lo que hizo. Él se arrepintió. Entonces Dios, como Dios es justo, Dios perdona a los que se arrepienten, aunque las consecuencias del pecado le llegan. Dice, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Entonces, los asirios, ¿qué pasó? Que un ángel de Jehová, no fue Isaías, no fue Ezequías, no fue ninguna de esas personas. ¿Quién fue el que mató a los 180,000 del pueblo de Asiria? Dice aquí en Isaías 38:36, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000. 185,000. Piensen en esa cifra, es mucho de poco. En el campamento de los asirios. ¿Y qué pasó con el resto? Dice, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos.
El ángel de Jehová lo mató a todos. Vamos a decir que fue que el ser humano le diría la peste negra le llegó. Le llegó una peste y se murieron todos. A veces no sabemos dónde vienen los problemas. Vienen de la desobediencia, vienen de que a veces no estamos en el camino de Dios y estamos atacando al pueblo de Dios. Dice, entonces Senaquerí, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. ¿A dónde fue a hacerlo? Hablamos de Nínive ahorita, pero no estamos hablando del Nínive que Dios me mandó a Jonás, este Nínive en otro tiempo. Dice, se fue a Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisro, ¿quién era Nisro? Es un dios que ellos inventaron, a quien ellos le sacrificaban hasta sus propios hijos, un dios que ellos inventaron, que ellos lo alimentaban con sus plegarias y sus sacrificios humanos. Ese dios al que él fue a pedirle, ahí mismo, en ese dios falso, ese dios muerto, dice, sus hijos Adramelech y Sarestel le mataron a espada. Ahí donde él estaba adorando a su dios falso, ahí fue asesinado de sus hijos. Entonces sus propios hijos lo mataron. Y huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Entonces, ¿puede alguien pelear contra el pueblo de Dios? Si el pueblo de Dios clama, cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. ¿Se saben esa historia, esa canción? Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor cuando el pueblo de Dios ora. Entonces vamos a ver lo que dice Isaías 43:1. Dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿Quién formó a Jacob y a Israel? Recordemos que Jacob es el mismo Israel que Dios le cambió el nombre, pero aquí Isaías, como para enfatizar, para que todo el mundo sepa que es lo mismo, le dice, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Quién fue que le puso el nombre a Jacob de Israel? Recordemos que Jacob peleó contra el ángel de Jehová, porque Jacob era el nombre que tenía cuando él era un engañador, pero Dios le cambió su nombre y le dijo, ahora ya no eres más el engañador, ahora serás pueblo fuerte, pueblo que es guiado por Dios, pueblo redimido de Dios. Dice, creador tuyo, Jacob, ahora, vamos a repetirlo. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, no temas. ¿Tiene usted miedo? No temas, dice Dios, porque yo te redimí. O sea, yo te perdoné, yo te cambié, yo te hice diferente, yo te volví a crear. Tú eres, físicamente eres la misma persona, pero tú no eres la misma persona espiritualmente. Ya Dios te transformó el corazón. Dice, porque yo te redimí, te puse nombre. Mío eres tú, mío eres tú. ¿De quién somos nosotros cuando somos dejado que Dios sea quien moldee nuestra vida como alfarero? Somos de Dios y no debemos temerle a nada, solo orar para que Dios pelee nuestras batallas. Entonces, vamos a continuar porque este tema es un poquito largo, le dije ahorita, pero que por favor, si lo dejan por mitad, por favor, continúenlo, guárdenlo ahí y síganlo después porque quiero concluir para que todos sepan de qué se trata. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. Entonces, ¿qué hizo Miró? ¿Qué hizo el rey de Asiria que se fue delante de Miró?
un Dios de talla que él mismo formó, que ellos mismos formaron, él murió, porque él murió ahí en los pies de ese rey, de ese Dios falso. Él creía que ese Dios le iba a dar la victoria, pero el verdadero Dios le dio la victoria a aquel pueblo que él veía insignificante por debajo de él. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y los más preciosos de ellos para nada es útil, son inútiles. Tú lo puedes ver precioso, lo puedes ver eh, con muchos carros de caballo, como decía el rey, y yo subir sobre las alturas, pero Dios le dice, aunque el diablo te ponga todos los decoros para engañar, yo sin decoro, yo te demuestro quién es el verdadero Dios. Dice, de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. O sea, ese Dios del rey de Asiria no veía ni entendía, era un Dios falso. Ese no podía ayudarlo. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? ¿Tienes tú un Dios en tu casa? ¿Tienes tú un altar en tu casa que le prendes vela? ¿Tienes tus imágenes? Dice uno de los mandamientos de la Biblia, vamos a decir que fue el segundo mandamiento, dice, no tendrás imagen ni ninguna semejanza de nada que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación. Y a veces decimos, los padres hacen su pecado y los hijos no pagan. Dice hasta la tercera y cuarta generación. Y cuando Dios te dice que serás salvo, dice serás salvo tú y tu casa. Entonces, tanto la maldición como la bendición dependen de ti, de tu casa, de tu vida, de tu familia. Si tú quieres que tu familia esté salva, acepta a Jesús, porque tú y tu casa serán salvos. Pero si tú no aceptas a Jesús, hasta la cuarta generación vivirán en maldición. Dice aquí, he aquí que todos los suyos serán avergonzados. ¿Por qué? Los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. O sea, el que está formando ese supuesto Dios no tiene fuerza por sí mismo y se desmaya, pero el que es el verdadero Dios, aunque tú pases 40 días en el desierto como pasó Moisés, no desmayas. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos de la figura con el compás. Eso lo saben lo que son albañiles, ¿verdad? Recuerdo que mi hermano era albañil y tenía un cepillo y le hacía la madera, como el alfarero le hace al barro. Lo hace en forma de varón. Se a semejanza de hombre, hermoso para tenerlo en casa. Lo hace como si fuera un hombrecito y dice, ese es mi Dios, ¿verdad? Y ese no es Dios, ese es solamente un pedazo de madera que no tiene vida. Corta cedros y toma cipre y encima que crecen entre los árboles del bosque. Planta pinos que se críe con las lluvias, que se cría con la lluvia que Dios manda, que el verdadero Dios manda. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, cuando se calientan, ¿verdad? En las hogueras que hacen. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Esa era la ignorancia de lo humano, porque no querían seguir al Dios que le exigía cosas, querían seguir a un Dios que era ellos que le decían qué reglas iban a llevar. No querían seguir al Dios que le decía las reglas que deben llevar. Por eso hacen sus propios dioses falsos, que no ven, no oyen ni entienden. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú.
Cada persona que en la antigüedad hizo un dios, dijo o hizo un becerro, así hizo el pueblo de Israel una vez un becerro. Y cuando Moisés bajó del monte Sinaí y encontró el becerro, ya ellos le habían dicho al becerro, a Aarón, ese es nuestro Dios, ese fue el Dios que nos sacó de Egipto. Y murieron muchos israelitas en ese tiempo, muchos de su pueblo murieron porque ellos aún dentro del mismo pueblo hay personas que hacen eso, que se van tras otros dioses. Por eso tenemos que tener mucho cuidado aún en nuestras iglesias, porque no es solamente la gente de afuera. Dice, no saben ni entienden porque cerraron hasta sus ojos para no ver y su corazón para no entender. ¿Por qué las personas hacen eso aún dentro de las iglesias? Porque estas personas no quieren seguir las reglas de Dios y quieren seguir engañados en la iglesia. Son como decimos, son las cizañas. Entonces tenemos que tener cuidado con la cizaña, aunque no podemos sacar la cizaña porque el que la va a sacar es Jesús, pero tenemos que no juntarnos con la cizaña hasta el punto de hacer lo que hace la cizaña, ¿entienden? Tenemos que mantener nuestra identidad de quién es Dios y qué es lo que realmente Dios quiere. Leer los mandamientos constantemente y recordar que Dios no quiere imágenes. Aunque otros tengan imágenes, aún dentro de las iglesias, Dios no acepta imágenes. No tendrás imágenes delante de mí, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Ese es el segundo mandamiento que quitó la Iglesia Católica. No quiero hablarle mal de la Iglesia Católica, solo le quiero decir que ellos fueron que cambiaron los mandamientos y dijeron que ese mandamiento no iba. Lo cambiaron por otro, no recuerdo el otro. Pero pusieron 10 mandamientos que no tienen nada que ver con los mandamientos de Éxodo 20, que son los verdaderos mandamientos de Dios. También quitaron el sábado y pusieron el domingo. Lo he dicho en otros videos y se lo recuerdo ahora porque no quiero que pase por alto esta verdad, porque es la verdad que nos llevará a la verdad de Dios y a no ser de los que son los adoradores de los dioses falsos y de los dioses muertos. Dice, dice, no saben ni entienden, porque porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Pero ¿a quién se está refiriendo? ¿Al muñeco que hicieron o a la persona en sí? Las personas se vuelven como el muñeco, así como el muñeco que ellos hicieron no oye, porque no es un ser vivo, así ellos se vuelven como un ser muerto que no oye. Ellos no oyen ni entienden, solamente ven su idolatría. Dice, y su corazón para no entender. Cierran su corazón, ellos mismos los endurecen. No discurre para consigo, no tienen sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego. O sea, ellos no disciernen, pero yo quemé parte de esto en el fuego, hice comida, me calenté. ¿Cómo yo voy a adorar esto? Que esto es solamente algo que yo mismo hice. Ellos mismos no entienden, ellos mismos se tapan los oídos. Eso es lo que dice aquí. Dice, no discurre para consigo, no tienen sentido ni entendimiento, lo que nosotros le llamamos discernimiento, no tienen sentido ni entendimiento, no usan los sentidos, no usan la inteligencia, no usan la realidad, se tapan a la realidad, se vuelven como tontos, como si fueran niños que no saben las cosas y le dicen que nacieron de una cigüeña y ellos lo creen, porque los niños no saben. Entonces son personas que ellos mismos quieren creer, por ejemplo, en Santa Claus. Santa Claus no existe, Santa Claus nunca existió. Santa Claus que andaba corriendo en las nubes y que tiró regalo por la chimenea, eso no existe, pero sin embargo lo engrandecen y lo ponen en alto como que es real. Así es que hacen, eso es a lo que Dios se refiere, que, que ellos teniendo discernimiento y teniendo entendimiento, ellos aún así continúan en su falsa creencia, sabiendo que no es así. Y hasta lo enseñan así. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan. Hace carne y la, Hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. O sea, Dios le está diciendo que ellos deberían de pensar, haré del resto de esto una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. O sea, si yo soy inteligente, voy a hacer eso. Si tú eres inteligente, tú vas a decir, voy a seguir yo unos mandamientos que no hizo Dios, que lo hizo un hombre mortal, que es como yo, que va al baño, que se muere, que se enferma, que se equivoca, que no es Dios para crear nada, que es un ser que está ahí porque también necesita obedecer el mandamiento de Dios. ¿Cómo Él me va a crear mandamientos a mí para que yo lo obedezca? Si Dios ya hizo los mandamientos y Dios es el único que puede hacerme mandamientos a mí. Porque no entiende.
Dios te está mandando a usar el discernimiento aquí, los sentidos. Dice, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres tú. O sea, tú que eres de la iglesia adventista. Acuérdate de esas cosas cuando te vayan a enseñar ídolos y te pongan una cruz de madera y te digan, adora esa cruz. O ponla en la iglesia para que la gente conozca a Dios. Para la gente conocer a Dios no tiene que ver una cruz de madera. Dios es invisible. Para que la gente conozca a Dios, no tiene que poner lucecitas de Navidad para que vea la luz, porque Dios es la luz. No tienen que prender vela porque Dios no te manda a prender velas. La luz es Cristo. A menos que no sea porque se fue la luz y no hay bombillo para ver por dónde vas a caminar en medio de la oscuridad física. Pero no que tú crees que esa luz te va a guiar hacia una luz espiritual. No, Dios no necesita luz. Dios es luz. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No nos vamos a los extremos, pero no vamos a ser idiotas. Y perdona la palabra, pero lo contrario de no tener discernimiento es ser idiota. No tengo discernimiento, no tengo capacidad, no quiero usar mi sentido, quiero tapar mis oídos a la realidad, me vuelvo idiota. Entonces estamos siendo un mundo dirigido por idiotas, por personas que no tienen discernimiento y queremos que esas personas nos guíen. Es como el que hizo el rey de Asiria, que se dejó guiar por un Minrob, un dios que él hizo falso, que no tenía vida y que no tenía discernimiento y que no podía ayudarlo. Porque no se puede vivir término medio. Tú no puedes decir, oh, yo ni me meto con ellos ni con Dios. O le servirá a uno o le servirá al otro. O tú eres de lo que estás en contra de la idolatría, o tú eres idólatra. No hay término medio. Dios dice que al tibio lo vomitará de su boca, así lo dice en Apocalipsis. Dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob de Israel, porque mi siervo eres tú. Yo te formé, siervo mío, eres tú, Israel, no me olvides. Israel, no me olvides. Am, a veces Dios compara el amor que él siente con el ser humano como el amor entre una pareja o como el noviazgo. Y a veces nosotros le decimos a alguien que queremos o que vemos que nos vamos a alejar de esa persona por cualquier razón y decimos, no me olvides, no me olvides. Dios te está diciendo, yo me tuve que alejar de ti, me tuve que ir y dejé el Espíritu Santo, pero no me olvides. Yo dejaré el Espíritu Santo que te acuerdes de mí. A veces le dejamos a alguien un recuerdo, una tarjetita, un poema, o le damos una llamadita por WhatsApp o por teléfono para que no nos olvide. Y Dios te manda el Espíritu Santo para que no lo olvides. Jesús se fue y dijo, volveré otra vez, no me olvides. Y aquí Dios te está diciendo, yo te formé, tú existes porque yo te hice. Siervo mío eres tú. O sea, aparte yo morí por ti. Tú eres mi siervo. Yo te transformé. Yo te di la oportunidad de vivir aunque la paga del pecado es muerte. No fueron esos ídolos. No fueron esos dioses muertos. No fue esa falsa doctrina que te están enseñando. Siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Cuando yo te dice Israel, no me olvides. No vayas a pensar que es a ese pueblo que vive allá, que en Jerusalén, que le dicen Israel. Ese pueblo está ahí y tiene una historia. Pero no se está refiriendo solo a este pueblo, se está refiriendo a cada uno que representa a Israel, a cada uno que representa al Dios vivo, el Israel mundial, el Israel del mundo entero, a cada uno de nosotros que somos parte de ese Israel. Dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Dios agarró los pecados de David. Oímos ahorita lo malo que hizo. Dios recogió los pecados de Jacob, que fue un engañador. Dios recogió tus pecados, mis pecados, que si nos ponemos a contarlo, merecíamos la muerte. Hace tiempo que no deberíamos estar aquí, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Dios redimió a David, Dios redimió a Jacob, a su descendencia,
y también a la descendencia de Cristo, porque en Cristo todos somos hijos de Dios. Entonces dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. La niebla se deshace, ya tú no la vuelves a ver. Tú la ves y después no la ves. Así Dios hizo con los pecados. Tú lo ves y después Dios no lo ve. Dios los borró de su vista. Dios te hizo nuevo. Dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, vuelve a mí. Ahora, en este momento, redímete a Dios. Porque yo te redimí. Tú no tienes que continuar pecando porque ya pecaste. Solo vuelve a Dios. David volvió a Dios. Por eso fue conforme al corazón de Dios, porque él volvió a Dios. Cantad loores, oh cielo, porque Jehová los hizo. Gritad con júbilo, profundidades de las tierras. Porrumpid montes en balanza, porque y todo árbol, bosques y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Entonces, ¿pueden los árboles cantar? ¿Pueden todas esas cosas inanimadas hacer algo? Dios dice que canten, que den júbilo, porque redimió a Jacob, porque él le dio otra oportunidad a un mundo llamado remanente. Entonces, si son inanimados, ¿a quién es que Dios está mandando a dar júbilo? A nosotros, los que no somos tan buenos, pero que somos redimidos por Dios, ya no volvimos buenos delante de Dios. O sea, dale a Dios, dale júbilo a Dios, reconoce que Dios es Dios, porque la naturaleza, los pajaritos, cantan a Dios. Los árboles con sus flores y sus hojitas cuando nacen verdes están dándole gloria a Dios porque están mostrando que hay un Dios que hace todo sin la necesidad de la mano humana. Y ese Dios es real. Él es el que hace la naturaleza. Dios te está diciendo, mira la naturaleza, que no nació de un ser humano, que no la hicieron en una fábrica y que es perfecta y que todo lo hace perfecto y que no varía, sigue siendo la misma siempre y que cada estación del año da su fruto a su tiempo y te está diciendo así como ellos me glorifican, naciendo y demostrando que existe un Dios que hace todo. Solamente por tu ver eso, reconoce que no eres tú el que manda en el mundo, que hay alguien más que está haciendo todo por ti para que tú existas. Pero aparte dice, y yo te redimí, te di nombre. Te dije que tú eres el santo de Israel. Te dije que tú desciendes de Jacob. Te dije que a través de Jesucristo que murió por nosotros todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no obedecer a quien nos está dando esa oportunidad tan grande? Vamos a ver lo que dice en estos versículos, Isaías 45:15. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Entonces, todo aquel que hace imágenes, ¿qué va a ser? Afrentado. A Dios no le gustan las imágenes. Dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces, si Él es Jehová y no hay otro, Él es Dios y no hay otro, y dice que Jesús es Dios con nosotros, que su nombre es Emmanuel, y que a través de Jesús nosotros somos todos salvos, estamos hablando de que fue el mismo Dios que vino y habitó entre nosotros. Entonces, Jesús es Dios. No hay otra cosa que más sacar de análisis de esto. Entonces dice aquí, reuníos y venid juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos erigen, que erigen al madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Cuando usted le ruega a por ejemplo, entonces un muñequito, o lo compra, porque ahora te lo compran, ahora, no, ahora ni lo hacen, ahora lo compran, y le ruega a ese muñequito y le prenden una vela, usted le está rogando al diablo, porque el diablo engañó a la humanidad haciéndole creer que con imagen está adorando a Dios. Aquí dice que no,
Dice en Isaías 45:12, aparte de lo que leímos ahorita, no hables, dice, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones, todos los de las naciones del mundo. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. A los que tienen ídolos y ruegan a un Dios que no salva, porque no existe. Este Dios es un Dios muerto. Proclamad y hacedlo acercarse y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, dice Jehová. No hay más Dios que yo. Dios justo, Salvador, ningún otro fuera de mí. Hay otro Dios. Jesús es Dios y Dios es Dios y el Padre Dios. Hay otro Dios. Aquí dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo, Salvador, ninguno otro fuera de mí. Si en este mismo libro de Isaías que dice eso, que no hay otro Dios fuera de él, y el mismo Isaías fue que leímos hace un rato que dice que él mandará de una virgen un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él está diciendo que es que Dios vino a habitar entre nosotros a través de ese hijo que nació de esa virgen que se llamó Jesús, Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces Dios estuvo entre nosotros viviendo físicamente y eso es increíble. Parecería como que es un cuento de hadas y diríamos como un ser tan poderoso vino a vivir en este mundo, pero es así. Somos hijos de un Dios verdadero que vino a vivir una vida humana para salvar a los humanos. Y eso es lo que debemos entender. Dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo, Salvador, ninguno otro fuera de mí. Ninguno. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Eso dijo el profeta Isaías, inspirado por Dios, porque Dios le puso un carbón en su boca y él le dijo, envíame a mí. Isaías diciendo esas verdades fue después asesinado, porque David dijo, perdón, Isaías dijo lo que Dios le puso en su boca. El decir lo que Dios te pone en tu boca a veces le cae mal a la gente que sigue detrás de esos falsos dioses muertos. Pero Dios te manda a ser valiente. Nuestro mundo no está aquí en esta tierra. Nuestro mundo está preparado por Jesús, porque Él fue a preparar morada para nosotros. Y quiero que sepan esto. Tú dirías, y todo el mundo diría, porque todo el mundo quiere, la gente no nació para morir, la gente nació para vivir, nadie quiere morir. Oh, yo no voy a seguir siendo, yo no voy a ser profeta como Isaías, porque Isaías lo mataron, a los profetas los mataron, el mismo Jesús lo mataron. Yo voy a hacer lo contrario para vivir. Pero el diablo se está engañando en eso, porque nadie puede durar más de 100 años en la tierra. La vida es corta y la vida es pasajera. Y si tú no mueres por la obra, bueno, yo te voy a decir lo que le dijo Dios a través de Mardoqueo a la reina Esther. Si tú no lo haces, como quiera Dios lo va a hacer por otra persona. Pero si tú lo haces, te llevará la bendición de Dios. Porque este mensaje que yo vengo a darte de que venga a salvar al pueblo de Dios que está a punto de ser asesinado o de ser destruido, no vino de mí. Tú por algo viniste a ser la reina en este mundo donde todo el mundo es contrario a Dios. Fue para exaltar el nombre de Dios. Por algo tú estás vivo. Quizá no eres una reina como la reina Esther, pero Dios te dice hoy, por tu boca debe salir la verdad porque tú la sabes y tú tienes que pelear por esa verdad. No con espada ni jabalina, sino en el nombre del gran poder de Dios, porque Dios peleará por ti. Y es en el nombre de Jehová que debemos decir estas verdades que están en la Biblia. No tener miedo. Dice aquí, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento de mi boca,
salió palabra en justicia y no será revocada. Por mí mismo hice juramento en mi boca. O sea, dice Jehová que por él mismo hizo juramento en su boca. Salió palabra en justicia y no será revocada. La palabra de Dios no será cambiada. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Dios no cambió los mandamientos. Su palabra no es revocada. Dios, no es un ser humano para cambiar las cosas. Dios no es un ser humano para mentir. Dios te dice las cosas como son y es así como son. Nadie la puede venir a decir que son diferentes, porque eres Dios y eres soberano. Eres el único Dios sobre todos los seres que existen en la tierra. Todos somos seres creados. El único ser sobrenatural, todopoderoso, el único que vive, que vivió y que vivirá para siempre, por la eternidad. Y que es el único creador de los cielos y la tierra, como lo dice el mandamiento, cuarto mandamiento. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día, día de reposo, porque Jehová tu Dios creó los cielos y la tierra, lo bendijo y lo llamó santo. Esto también lo vemos en Isaías, en el libro de eh, Génesis, se me fue. Génesis 1, 2 y 3. Dice que Jehová creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay. Y dice que Dios lo santificó el mandamiento, lo santificó el día santo, santificó el día que él descansó el séptimo día. Lo bendijo y lo llamó santo. Y cuando Dios hizo esa salvedad en ese versículo, Génesis 1, 2 y 3, ahí donde se está terminando la creación, que Dios dice, llama el séptimo día, día de reposo, y lo santifica. No existían los israelitas. Todavía no existía la historia de Abraham, ni de Jacob, ni de Israel. No podemos decir que esos mandamientos fueron solo para ese pueblo. Estamos hablando de que Dios escogió un pueblo para que los representara, porque los redimió, porque los santificó Él, no porque eran santos, para que este pueblo enseñara su verdad, pero ya su verdad existía, ya su verdad estaba, ya los mandamientos estaban, solo fueron escritos para un mundo rebelde que no lo entendía. Y dice que en ese tiempo fueron escritos en tablas de piedra, pero que ahora están escritos en nuestro corazón, porque cuando Jesús vino, no vino a cambiar los mandamientos ni a quitarlos, sino lean a Mateo 5, 17 al 19, donde dice, no he venido a quitar, no he venido a abolir, ni a una jota, ni un punto, ni una ley, ni una jota, ni un punto se será de la ley, porque no he venido a quitar. Entonces, ¿cómo es que si Jesús mismo dice que él no vino a quitar, usted como ser humano viene y dice que sí, que ya hay que quitarlo? Y pone un mundo entero a creer en esa falsedad. Estoy hablando a un dirigente de un movimiento religioso mundial falso, que siempre ha perseguido a un mundo, a un remanente en todas las historias de la humanidad. Y dice la Biblia que aún ese remanente que está vivo ahora, que seguirá luchando y peleando por la verdad, dice que el dragón se irá contra él y peleará contra ese remanente, pero que vendrá el mismo Jesús a pelear por ese remanente. El mismo Jesús volverá otra vez y destruirá ese mundo falso. Ese remanente destruirá ese movimiento religioso falso que está engañando a la humanidad junto con Satanás y sus ángeles, y va a traer una paz real, porque la paz que hay ahora es una paz falsa, porque mientras existe el pecado en la tierra no hay paz. Esto es lo que Dios te dice. Esta paz no es paz, porque dice que ellos dirán paz a la tierra y vendrá el fin. Cuando venga el fin, es que viene la verdadera paz. Dice, por mí mismo hice juramento en mi boca, salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla. ¿Delante de quién se dobla toda la rodilla? Dice en Apocalipsis que delante del Cordero se doblará toda rodilla. ¿Quién es el Cordero? El que dio su vida por nosotros. Si nosotros no vemos al Cordero, nosotros no vamos a ser salvos, porque nosotros estamos condenados a muerte. Solamente la sangre de Cristo Jesús nos limpia de esa muerte. Por eso fue que Isaías dijo que nacería una virgen
de una virgen nacería un niño y que ese niño se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. Y ese Dios con nosotros es el que muere por nosotros y a través de creer en ese Dios que muere por nosotros, que somos salvos. Si no, no somos redimidos porque somos redimidos por la sangre de Cristo. Entonces dice, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enaldecen serán avergonzados. Serán avergonzados los que no crean en esto. Dice el que no hiciera conforme a esto, el tal es un mentiroso y no hay verdad en él. Acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Usted le meten otros dioses como el dios Zeus, el dios de Venus, la diosa Venus, el dios que sí o qué. Cuando una vez yo en una iglesia escuché un visitante que dijo esas cosas y yo le dije a él, oye, ¿por qué tú lees esos libros? Esos libros fueron creados por un ser humano que no tiene ninguna más cosas que ideas, ¿cómo te digo? Fisiología de ideas erróneas que se inventan y hacen un cuento y ese cuento lo ponen como una realidad, pero no es real. La única realidad es Cristo, es Dios. Todo lo que tú ves en Dios, de dioses, de otras cosas, no lo leas, no te metas, no metas tu mente en eso. No pierdas tu tiempo en eso, por favor. Esos son falacias, así como la historia de Rey Asiria y Miró. Historias falsas que ellos mismos inventan y la creen ellos mismos y buscan unos seguidores que están en contra de creer la verdad de Dios porque no quieren obedecer a Dios y son sus súbditos. ¿Por qué? Porque son súbditos de Satanás, son los agentes de Satanás. No te vuelvas agente de Satanás, reprende el diablo en tu mente y di, no, Señor, yo no quiero ver eso, no quiero leer eso, no quiero que mi mente se confunda, porque mi mente solamente tiene que estar en los caminos del Dios verdadero. El Dios que secó el mar rojo, el Dios que secó el, el río Éufrates, el río, el, este río donde fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, eh, el Jordán. Todos nosotros tenemos que pensar qué es lo que Dios hace con nosotros. ¿Por qué Dios muestra que eres Dios? Porque Dios hace cosas que otros no pueden hacer. Cuando, por ejemplo, este, este, este profeta Elías fue perseguido por el rey Acaz, por esa reina también, Jezabel, que odiaba a Elías. Eh, estos, estos acontecimientos en los cuales ellos trataron de demostrar cuál era el verdadero Dios, oraron todo el día y se hicieron cortadas y todo eso, perdón, y dijeron, oh, queremos que tú nos mandes lluvia del cielo y que tú demuestres que tú eres Dios. No le llegó lluvia, pero cuando am, eh, eh, Elías ora, bueno, perdón, voy a decir la historia como era realmente porque confundí algunas cosas. Había sequía. Elías oró para que hubiera sequía en aquel lugar, porque había mucho pecado. Y hubo 3 años de sequía. Ellos odiaban a Elías porque era un profeta que estaba en contra de sus dioses. Los dioses de ellos eran paganos. Entonces, persiguieron a Elías. Elías tuvo que entregarse. El rey escucha las profecías que le dice Elías y como le teme a Dios, porque él era del pueblo de Dios, aunque estaba casado con una mujer pagana, él le da la oportunidad de que demuestre que el Dios de él o el Dios real es real, porque ya el rey acá estaba tan involucrado con los dioses paganos que dudaba de la verdad, de la veracidad de Dios. Entonces, Elías le da la oportunidad a él de que el Dios de la reina Jezabel, ¿verdad? A quien ya acá, siendo el pueblo de Dios, se había declinado hacia ese Dios de esa reina,
se había contaminado ese rey, le da la oportunidad a que los sacerdotes de ellos clamen a su Dios para que prenda el fuego de aquel lugar donde ellos dijeron que el Dios de ellos podía mandar fuego y quemar aquella leña, aquel holocausto. Ellos hicieron como un holocausto para su Dios. Pero que no podían prenderlo con su propio fuego, sino que tenían que esperar que su Dios sea que prenda el holocausto y el fuego. El rey puso todos los mejores adivinos de su reino y todos los mejores sacerdotes de su reino a invocar a su Dios para que prendiera el holocausto. Pero el holocausto no se prendió, aunque duraron todo el día. Todo el día. Se cansaron, se desmayaron, se les salió la lengua de tanto que vocearon y no pudo prender el fuego. Entonces Elías, cuando le tocó su turno, él no solamente estaba seguro de que Dios iba a prender el fuego, porque la fe de Elías era totalmente grande. Elías había derribado todos los altares y todas las idolatrías del lugar donde estaba el pueblo de Dios idolatrando, porque se estaban dejando contaminar por Jezabel, por la esposa del rey acá. Y por eso la reina Jezabel odiaba a Elías y a todos los profetas de Dios. Se había matado a todos los profetas de Dios. Elías creía que solo quedaba él, ¿verdad? Porque en una ocasión él dice, Señor, solamente he quedado yo. Y él le dijo, no, y no eres tú el único. En el mundo hay más profetas, creo que eran 7,000 profetas. O 700, no recuerdo la cifra porque la historia no la leí ahora. En conclusión del caso es que esa es la idea, de que no era él el único, pero en ese momento él se sentía que era el único porque nadie más protestaba. Entonces, a veces tú te sientes que tú eres el único, pero hay más. Y ahí estaba Elías enfrentándose a ese rey, que si Elías no demostraba que el Dios de él era el verdadero, iba a ser asesinado inmediatamente Elías. Entonces este rey invoca todo, pone todos sus mejores sirvientes y sus mejores adivinos y sus mejores de su dios pagano, del dios de su mujer, de su esposa Jezabel, que era la reina, y no pueden prender el fuego. Pero Elías le dice, tírenle agua, ahora cojan agua y mojen la leña del holocausto y hagan una zanja y también échenle agua hasta rebosarla hasta arriba. Y ahora yo voy a invocar a mi Dios para que prenda el fuego. No solamente él iba a prender el fuego, sino que también iba a secar el agua, porque el Dios de él era el verdadero y él estaba seguro. ¿Ven qué bueno estar seguro de cuando estamos en el camino de Dios? No es dudando, no es de que, oh, será Dios verdadero, hará Dios lo que yo le digo, no lo hará. Él estaba seguro de que Dios lo iba a hacer. Tú tienes que estar seguro, mirar como al invisible, como que tú lo estás viendo. Y ahí viene Elías. Dice que en la Biblia dice que en los tiempos del fin habrá muchos Elías. Usted tiene que ser como Elías para usted poder hacer la misión. Creer aunque usted no vea nada. Y Elías dijo, Señor, demuéstrale que tú eres Dios. Y bajó fuego del cielo. No tuvo que durar el día entero como los otros, que duraron el día entero y no prendió en ningún momento. Solamente lo dijo una sola vez. ¡Pa! Bajó el fuego. Se secó el agua de la zanja. La envió todo el agua que mandó a tirar. Se secó el agua y también prendió el fuego. Entonces ellos tuvieron que reconocer que el Dios de Elías era el verdadero Dios. Y Elías tuvo que arriesgar su vida, porque si Elías no hubiese derribado todas las estatuas que ellos tenían, todas esas idolatría, y hubiese dicho, a Dios está en contra de todo esto, esto está mal. O usted tenga una iglesia, que en la iglesia estén haciendo esas cosas, usted tiene que hablar en el nombre de Jesús. Usted no puede estar asustado diciendo de que, oh, no, que después me sacan de la iglesia, o no, que después me borran, o no, que después el hermano se pone malo, que el hermano me coge odio. No, usted tiene que decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice esto. Y hay que creer esto, porque esta es la realidad. Porque usted no sabe si ese dirigente está siendo contaminado por una esposa que lo está dirigiendo mal. Yo recuerdo que una vez yo fui a una iglesia, y me avergüenza decir que ya he ido a otras iglesias que están haciendo lo mismo, que son adventistas. Y en esta iglesia había una señora que es la esposa del pastor, y ella era una de las dirigentes también, porque ella era la dirigente del coro, y le dice, no estoy hablando en contra de mi iglesia, estoy hablando de lo que hacen mal en las iglesias, en cualquier iglesia que usted pertenezca. Y que usted tiene que decir las cosas aunque usted no lo vean bien. Entonces, como Elías. Bueno, entonces, volviendo a mi tema.
Cuando yo voy y le digo, oye, al pastor, no podemos poner luces en el altar, no le decimos altar, le decimos, no es un altar, porque un altar es cuando prenden velas, esa cosa, ahí no hay idolatría, ahí eso solamente, que eso le llaman púlpito, el púlpito donde se predica la palabra de Dios. Que eso es un lugar donde invocamos el nombre de Dios y tenemos que verlo como algo donde está la presencia de Dios, aunque no lo vemos porque es el Dios invisible. Y debe ser respetado. Ahí no pueden subir personas que no están consagradas, sino personas que de verdad quieren obedecer la palabra de Dios y no poner idolatría, ni ídolo, ni cosas que el mundo hace, como fantasía y esas vanidades y esas cosas. Entonces, veo que eh, suben ahí y están poniendo lucecitas de Navidad y están adornando todo de Navidad, de lucecitas, de bombillitos. Y yo le dije al pastor, eh, no, yo primero se lo dije a ellos, yo le dije, ustedes van a poner eso ahí, mañana es sábado, es el día del Señor y tenemos que tener esto bien para Dios. Aquí se viene a invocar el nombre de Dios. Y todos me miran mal así y me miran atravesado, como quien dice que tú vienes a opinar, tú ni siquiera eres dirigente de esta iglesia, aunque yo era de la iglesia, no tenía parte. Eh, a veces cuando tú dices las cosas como son, a ti ni siquiera te ponen cargo en la iglesia. Entonces yo le dije, yo no quiero ofenderlos a ustedes, pero humildemente yo quiero saber por qué ustedes están poniendo esos bombillitos cuando ustedes saben que la luz es Cristo. No tenemos que tener bombillitos de Navidad. Solo la luz de los bombillos para que la gente vea la Biblia. No hay que poner bombillitos. Esas Navidades, no es que yo esté en contra de la Navidad, pero yo estoy en contra de que usen el lugar sagrado de Dios para poner bombillitos paganos, que es de una creencia pagana, porque Dios no nació en Navidad. Jesús no nació en Navidad. Eso es una creencia de los Reyes Magos, de Santa Claus, de esas cosas que no tiene nada que ver con la verdad bíblica. Y nosotros no podemos traer esa cultura a nuestro templo, que se habla de una verdad real de Dios. Aquí el centro debe ser Jesús, debe ser Dios. Entonces, cuando yo hablé, yo no sabía ni siquiera que el pastor estaba por ahí cerca, pero cuando yo dije eso, solo dije mi opinión y me iba. Y di mi opinión como personalmente y me iba. Ni siquiera, yo no fui con autoridad de que, ustedes tienen que hacer esto, porque yo ni siquiera tenía autoridad en esa iglesia, yo ni siquiera tenía parte como miembro de la asociación, ni tampoco miembro de lo que le llaman la junta, ni miembro del grupo de la iglesia, nada. Yo solamente era una más bautizada en la iglesia que se sentaba ahí a escuchar los sermones y que leía la Biblia. Y tenía poco tiempo que había llegado de mi país aquí y esto es una iglesia donde ya tienen más tiempo, se sienten súper poderosos y yo no tenía muchas cosas que decir más que lo que yo pensaba. Y yo le dije, según lo que yo he leído, eso no está bien. Y me voy. Y no dije más nada. Cuando yo me voy, la señora me cae de atrás, la esposa del pastor, y me dice, ven, repite lo que tú dijiste. Y yo le dije, yo solo dije que no estoy de acuerdo con eso porque eso no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y me iba bajando el otro escalón. Ella siguió bajando el escalón conmigo. Y dice, como me pasó así, me dice, tú estás haciendo eso porque tú estás acusándonos a nosotros. Y yo le dije, no, yo no te estoy acusando, te está acusando el Espíritu Santo. Yo solo dije lo que yo pensaba. Y es el Espíritu Santo que está hablando contigo. Y tú no quieres oírlo. Y cuando el pastor estaba cuando yo estaba bajando, veo al pastor y le digo, yo no estoy de acuerdo con eso. Y él me dijo, yo tampoco. Pero si es tu esposa la que lo está haciendo y los que están siguiendo a tu esposa y tú eres el pastor, ¿por qué si tú no estás de acuerdo con eso, tú deja que lo hagan? La esposa era dominante, era como la reina esa Jezabel, que acá tenía que hacer lo que la reina dice, aunque él sabía que Elías tenía la razón.
Él tenía miedo de perder a su esposa, tenía miedo de que su esposa se enoje. Y así hay muchos pastores, mandan sus esposas. La Biblia dice que la cabeza de la casa es el hombre, pero nosotras a veces queremos ser la cabeza de la casa, siempre y cuando el hombre esté en el camino de Dios. No que estamos diciendo que si el hombre está en pecado, tú vas a hacer lo que el hombre hace. No, sino que sea conforme a la palabra de Dios, porque por encima de la cabeza del hombre está la cabeza de Dios. Pero en este caso el pastor estaba con el camino de Dios, pero él estaba equivocado, no porque él no sabía lo que estaba pasando, sino porque él tenía miedo de enfrentar a su esposa. Acab sabía lo que estaba pasando, pero él tenía miedo de enfrentar a su esposa. ¿Y qué le pasó acá? Junto con su esposa murieron los dos. Dios lo destruyó a los dos. Y Dios le dio la victoria a Elías. Y Elías, en el nombre de Dios, venció. Y todos esos sacerdotes que vinieron a invocar al Dios falso fueron asesinados ese mismo día y cortada su cabeza. En aquel tiempo, la vida era un poquito diferente a como es ahora, pero los caminos de Dios son así. Cuando tú no haces la voluntad de Dios, tú no solo pierdes esta vida, pierdes tu vida y tu alma. Y cuando tú eres del camino de Dios y no haces lo correcto porque tienes miedo de enfrentar a alguien, tú estás equivocado y tú permites que otras personas sigan equivocados porque tú tienes miedo. ¿Qué pasó el día de la historia de los bombillitos? Que nadie puso bombillito. Cuando yo le dije al pastor, yo no estoy de acuerdo con eso, y me fui, y su esposa me persiguió, y yo no enfrenté a su esposa, sino que simplemente le dije, solamente te estoy diciendo esto porque tú sabes la verdad y el Espíritu Santo te está hablando, no soy yo. Yo solo dije lo que Dios me dijo que dijera. Y me fui. Dios permitió que la palabra de Él continuara en ellos. Yo no sé qué guerra tuvieron en su casa. Yo no sé qué guerra yo armé en su casa, pero yo solamente traté de que la palabra de Dios estuviera aquí en la verdad del su púlpito donde se predicaba su palabra. Y a veces nosotros tenemos que hacer, por eso es que la Biblia dice guerra contra padre, mujer contra hijo, contra esposo, contra nuera, contra todo el mundo. Hijo contra padre, padre contra hijo. Nosotros tenemos una guerra constante, tanto con la gente de afuera, pero no es contra Dios, contra nosotros, es contra Dios. Esa guerra es contra Dios que está, y nosotros estamos representando a Dios. Qué pena es cuando nosotros representamos a Dios y somos malos, porque entonces Dios queda mal. Tenemos que ser buenos y no hablar en nuestras propias palabras por nosotros mismos, sino leer la Biblia para saber hablar con la palabra de Dios. Entonces, este rey pasó la vergüenza delante de todos sus súbditos, de todo el pueblo estaba ahí y creyeron en el verdadero Dios gracias a un hombre que fue valiente, que fue Elías. En este tiempo habrá muchos Elías. ¿Quién eres tú? ¿Un Elías o un Acá? ¿Eres un Elías o un Acá? Un Acá que se lleva de Jezabel. Dicen, y cuando digo un Acá, no me refiero a que nada más son los varones. También vamos a decir, tú podrías ser la Jezabel que persigues al pueblo de Dios, porque tú eres vanidosa. La vanidad del diablo. ¿Entienden? Ir tras otros dioses es del diablo y nosotros tenemos que ir tras Dios. Hablando de vanidad, mi mamá me dijo, oye, Dorca, me gusta más verte con el pelo liso. Eres muy bonita con el pelo liso. No me gusta verte así. Te ves rara. Y yo le dije, Dios no me hizo con el pelo liso. Si Dios me hubiese hecho con el pelo liso, yo estuviese mal. Pero Dios me hizo con el pelo rizado. Y yo estoy rizada porque soy rizada. No te avergüences de cómo Dios te hizo. Porque si Dios te hizo de una manera es porque así es que Él te quiere ver a ti. Dios, dice la Biblia que Dios no hizo a Jesús hermoso para que lo desearan. El camino de Jesús era un ministerio. Y si Dios no te hace a ti con X cosa, no quiere hacerlo, porque Dios no te hizo así por alguna razón. Entonces, la verdadera belleza está en la salvación que Dios va a poner a tu alma. Todo lo demás es vanidad. La juventud pasa, la vida pasa, todo lo que tú vas al salón y te haces pasa.
Usa ese dinero para la obra de Dios. No lo pierdas en salones. Entonces, el camino de Dios necesita muchos recursos. Dios tiene todos los recursos. Y como quiera Dios va a hacer la obra, pero Dios te manda a poner tu parte, el 10% y los ofrendas. Y si tú crees que tú haciendo tu voluntad, tú vas a ganar esa salvación tan grande, te recuerdo que tu parte tú tienes que ponerla porque Dios le dijo a Marta, quita la piedra. No solamente es que tú creas que Él va a resucitar a Lázaro, Él te va a resucitar. Él te dice, quita la piedra, Luis. Tú eres esa Marta. Quita lo que te quita de Dios, quita lo que te aparta del camino de Dios, quita lo que te aparta de la salvación, quita lo que te aparta de que tus hermanos se resuciten, porque tú eres responsable. La Biblia dice que ellos serán culpables por sus pecados, pero tú serás culpable porque tú sabías la verdad y no tocaste trompeta, porque su sangre caerá sobre ti. Cuando yo leí eso aprendí a predicar. Yo era muy tímida. Para mí predicar era algo como meterme en vida ajena y que yo no tenía que meterme en vida ajena porque después me iban a ganar enemigos. Entonces aprendí que ellos son parte de mí. Tú eres parte del mundo que se está perdiendo y tú tienes que tocar por trompeta. Dice aquí, anunciad guerra contra ella, levantaos y saltémosla a mediodía. Ay de nosotros que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y saltemos de noche y destruyamos sus palacios. Porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Jerusalén, el pueblo de Dios. Aquí te está diciendo que en tu propio pueblo tú tienes que levantar, dice aquí que levante qué, vallado. Habla contra tu propio pueblo que te está cambiando la verdad de Dios por mentira. Te está cambiando los mandamientos de Dios por mentira. Tú que eres católico, tú que crees que estás siguiendo a Dios, pero que está cambiando el mandamiento, los mandamientos de Éxodo 20 de la Biblia, que le dicen, no tendrás dioses delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. Enfrenta a tu propio pueblo. No te estoy diciendo que te vuelvas adventista. Y tú que eres adventista, que quizás estás en una iglesia donde hay un acá que se está llevando a Jezabel, donde los pastores no están haciendo la voluntad de Dios, sino la voluntad de sus esposas. Allí habla que si ellos están de parte de Dios, así como el pastor que yo te dije que escuchó mi voz y no permitió que su esposa ponga los bombillitos, ellos van a escuchar. Háblale. Porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallados contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Tenemos que ver cómo Dios se enoja con el pueblo rebelde. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Aunque Dios te da la oportunidad de ser redimido, también te advierte, arrepiéntete. Así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como Abid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos. La circuncisión era para que las personas se distinguieran del pueblo enemigo de Dios. Y aquí Dios está hablando de un corazón incircunciso, oídos incircuncisos, que no quieren coger la marca de Dios. La circuncisión era una marca. Hoy la marca de Dios es la obediencia a los mandamientos, la obediencia a Jesucristo, creer en Jesús y en los mandamientos de su Padre, que Él mismo los obedeció y dijo que hagan lo que Él hizo. Y no pueden escuchar.
He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. ¿Quién se avergüenza de Jehová? El que no quiere guardar los mandamientos de Dios ni predicar su palabra. Dice que el que se avergüenza de él aquí en la tierra, él se avergonzará de él en el cielo. ¿Quieres tú ser avergonzado? ¿Quieres tú ser rechazado por Dios en el cielo? Porque cuando tú vayas diciendo, yo sí soy cristiano, porque yo iba todos los días a orar, todos los días a predicar, todos los días a hacer la voluntad tuya, pero yo no guardaba los mandamientos, porque yo tenía que guardar lo que guardaba el hombre, porque yo tenía que estar de acuerdo a lo que estaban los otros seres humanos. Entonces yo te voy a decir, esos no fueron los mandamientos que yo te dije que guardara. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en las calles y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Dios está ahí totalmente enojado porque no quieren obedecer, no queremos obedecer a ese. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue a la avaricia. ¿Estamos detrás de qué? Del Dios de este mundo, la avaricia, el dinero. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Entonces lo que yo estaba diciendo está aquí avalado por la Biblia. Los sacerdotes, los profetas, ¿están siendo qué? Están siendo engañados y engañadores. Dice aquí, son engañadores. Dice, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Usted va a la iglesia y que santificarse, todos los que ellos son un grupo de mentira. Yo no le estoy diciendo que no vayan a la iglesia, sino que cuando vayan a la iglesia sean ustedes los que le enseñen a los que están en la iglesia. Que la verdad de Dios no está como ellos le están diciendo, que tienen que cambiar esa verdad falsa en verdad real de la Biblia. No idolatría, no falsos mandamientos, no vanidad del mundo a la iglesia, por ir tras el dinero, porque queremos mucho diezmo y muchas ofrendas y muchos miembros en la iglesia. La iglesia será diezmada, así dijo una profeta llamada Ellen G. White, profetiza de la iglesia adventista. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Qué dicen ellos? Tenemos que no llevarle la contraria a la Iglesia Católica porque tenemos que tener paz. Tenemos que ser eh, como ellos y estar en las asociaciones que ellos hacen y estar de acuerdo con ellos porque tenemos que tener paz. Pero aquí dice, y lo voy a repetir porque todos tenemos que leer esto, porque esto está en la Biblia, esto está en Jeremías, ya salimos del libro de Isaías, dijimos que íbamos a leer también a Jeremías, Jeremías también habló muy fuerte, igual que Isaías. Dice, Jeremías 6, 14, 13 y 14 dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Cuando no hay paz. Póngase no bien grande, no paz, no hay paz. Ahora mismo le están dando el premio Nobel de la Paz a una persona en nuestros días. ¿Cuál paz? No hay paz. ¿Cuál es la paz si no hay obediencia a Dios? No existe la paz. La paz es cuando Cristo venga y haga la redimisión de los pecados del hombre. Cuando Dios saque los cabritos y lo aparte de las ovejas y diga a los que no son de él, apartaos de mí, obradores de maldad, que no lo conozco. Y a los que le diga, bien hecho, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Venid al gozo de tu Señor. Cuando venga él que va a quitar las mentiras de la iglesia, el que va a decirle a ese pueblo que él dice que no tenemos que sacarlo, sino que dejarlo ahí, pero enseñarle que son ese pueblo que se llama la cizaña, que él lo va, dice que serán vendimiadas, que él vendrá con una hoz aguda y será como freno de los caballos y la sangre salpicará. ¿Por qué? Porque Dios lo va a destruir a todo y serán echados junto con Satanás y sus ángeles
al lago de fuego junto con el falso profeta, junto con el falso sacerdote. Dios lo echará allí. Dice, "Ah, y curan las heridas de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho. Vamos a terminar con esto. Oye tierra, he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Estamos hablando de que ellos aborrecieron la ley de Dios. Y vamos a leer esto rápidamente que dice, y no oprimiréis al extranjero y al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre del inocente, ni anduveréis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, perdón. Entonces, dice ahí y tenemos que recordarlo, que no desea Dios que haya personas que destruyan a los que vienen a buscar a Dios, a los que vienen a buscar la felicidad y que el extranjero, Dios lo protege a través de su palabra y Él está pidiendo que seamos benévolos. Dice, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Estamos hablando en el libro de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre el pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Cuando vinieron esas 70 semanas vino Jesucristo. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden de la Jerusalén y edificar la Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. El Mesías príncipe era Jesús. Eso estaba escrito en el libro de Daniel, no solamente en el libro de Mateo. Para los que nada más leen el libro antiguo y dicen que ahí no estaba Jesús, aquí está hablando del Mesías príncipe y el Mesías ya vino y es Jesús. Y dice que era las 70 semanas después. 70 semanas son 70 años. Y ahí está hablando de que fue a partir de cuando fue redimida, fue reedificada Jerusalén en el año 457 antes de Cristo. Y se cumple cuando llega el Mesías príncipe Jesús de Nazaret, el gran Dios con nosotros, Emmanuel, el que habla Isaías. Dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, no fue el mismo Jesús que se quitó la vida, sino que lo mataron. Dice, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá las ciudades y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Estamos hablando en Daniel 10:26. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desorden.